día de hoy tenemos un estudio sensacional, al cual le hemos intitulado Mensaje de Salvación. A ver si puede repetirlo, Mensaje de Salvación. Y la lectura la tenemos en la carta a los Gálatas, capítulo 2, a partir del versículo 16, que nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu maravillosa palabra que nos das, nos enseñas, nos instruyes, nos confirmas de qué manera es el proceso de la salvación. Tú nos muestras que el mensaje se dio desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y ese mensaje queremos proclamar el día de hoy. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable. Te pedimos que lo quites, que lo laves con la preciosa sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor Dios nuestro, que tu palabra que vamos a ver el día de hoy penetre profundamente en nuestra mente y nuestro corazón para poder dar a las demás personas tu mensaje de salvación. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a recibir a nuestro auditorio nacional y mundial. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, mensaje de salvación. Realmente todos y cada uno de estos versículos pudiésemos ahondar en ellos. Sin embargo, quiero enfatizar el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Pues que la salvación no es por seguir la ley. Los 10 mandamientos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, tampoco la salvación viene por hacer obras, y nos ratifica este pasaje que la salvación es por fe en Cristo Jesús. ¿Alguien puede repetir eso? Nuestra salvación
es por fe en Cristo Jesús. Y nos dice, no desecho la gracia de Dios, el regalo de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuera siguiendo los 10 mandamientos, siguiendo los primeros 5 libros de la Biblia, haciendo obras, entonces ¿para qué vino Jesús? Jesús vino precisamente porque no había ninguna otra manera en que el hombre pudiera ser salvo. Esa fue la razón por la que vino. Él es la ofrenda aceptable a Dios, una ofrenda sin pecado, y es de la manera en que nos pudo salvar. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 6. Nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Este trabalenguas que tenemos aquí en el versículo 6 simplemente nos quiere decir que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces nos ratifica el pasaje de Gálatas 2. Mis amados, la única manera de conocer cómo podemos ser salvos es a través de este maravilloso libro, del cual tienes una copia en tus manos. Mis amados, el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad es el Señor Jesucristo. Pero después del Señor Jesucristo, el regalo más grande es este libro precioso, que viene en diferentes tamaños, en diferentes tipos de letras, pero que es el mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este libro precioso tiene la respuesta a todas las necesidades que el ser humano tenga, por lo cual también se le dice a la Biblia el manual del fabricante. Si tú tienes un coche Ford año 2018, pues hay un libro que va con ese modelo y esa marca y ese año, para que tú sepas cómo repararlo. Bueno, pues la Biblia es el manual del fabricante de Dios Todopoderoso, donde nos dice cómo podemos reparar nuestra vida. Así es que el ser humano realmente no sabe lo que tiene en las manos. Este es un libro ultrapoderoso, poderosísimo. Es la palabra del Dios viviente. Démosle gloria, honra y alabanza. Si la salvación fuese por obras, nos dice la Escritura, Cristo murió en vano. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor a través del apóstol San Pablo. Y vamos a ir a Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ustedes saben que la mayoría de los seres humanos nos sentimos muy dignos, grandes personas, que no cometemos pecados, que hacemos obras buenas, que no somos tan malos como mi compadre o mi comadre, y todo ese tipo de calificaciones que nosotros hacemos. Realmente no nos sentimos grandes pecadores. Pero cuando vamos a la Biblia y encontramos un versículo como este, 64:6, nos dice el Señor que no somos tan bellas personas ante Él. Dice que todos nosotros somos como suciedad. Este versículo
a mí me lo dieron cuando recién recibí al Señor Jesucristo y me pegó fuertemente porque dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, es decir, nuestras obras buenas, como trapo de inmundicia. Para aquellos que no saben lo que quiere decir trapo de inmundicia, se refiere a aquella ropa que llevaban los leprosos y los caracterizaba. De modo que las personas cuando veían a alguien vestido con ese traje de leproso, pues sabía que la persona que lo poseía, pues era una persona que estaba cursando con lepra. También tiene algún otro significado más feo, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí cuando nos dice la palabra de Dios que tú y yo somos como suciedad ante los ojos de Dios. Y todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Realmente nosotros podemos creer lo que queramos, pero cuando vamos a la palabra de Dios vamos a saber la realidad, que es lo que Dios piensa del ser humano que no tiene a Cristo. Debo de agregar eso. El ser humano que no tiene a Cristo es lo que nos dice Isaías 64:6. De modo que no podemos salvarnos por medio de las obras. La justicia por obras, según las Escrituras, es un trapo sucio. Y nos dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. ¿De qué manera nosotros podemos limpiar nuestros pecados? Nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que tú puedas haber cometido que la sangre de Jesucristo no tenga poder. El tema principal en las Escrituras es la misericordia de Dios. Te resumo todo este precioso libro y el tema central de la Biblia es la misericordia de Dios. También el tema central de la Biblia es Jesucristo. También el tema central de la Biblia es la sangre de Cristo. La verdad es que cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, no sabemos la profundidad de lo que estamos diciendo. Cuando nosotros decimos la sangre de Jesucristo, esa es una frase muy poderosa. Me recuerdo en alguna ocasión que una persona, pues, que se estaba acercando a Cristo, llegó a nuestra casa, porque ahí dábamos los estudios originalmente, y cuando se fue a despedir, yo estaba hablando de la sangre de Cristo. Entonces ella se inclinó y empezó a decir, no, la sangre no, la sangre no, la sangre no. Y cuando tú oses decir algo que yo no diga, lo digo con más ganas. Entonces yo le decía, la sangre de Cristo. Y ahí al despedirse fue liberada de espíritus inmundos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Aún me acuerdo, son de esas sanidades y liberaciones del último momento. Gracias a Dios. De modo que todas nuestras obras buenas, queriendo o tratando de acercarnos a Dios, no son más que un trapo sucio delante de Él. Pero la limpieza viene por medio de la sangre de Jesucristo. En una ocasión una señora se acercó a un pastor y le dijo, pastor, le voy a pedir un favor.
no hable de la sangre de Cristo, porque mi hijo se pone muy nervioso. Y entonces el pastor le dijo, perdóneme señora, pero el día que yo deje de hablar de la sangre de Cristo, mejor me retiro de pastor. ¿Por qué? Porque es el tema central de las Escrituras, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo dejará nuestros pecados tan blancos como la nieve. Él es Jehová Shalom, el Dios de la paz. Nuestro mundo está al borde de una guerra nuclear y les aseguro que esta es una realidad. En este momento nuestra nación y el mundo se encuentran bajo una gran crisis económica. Los líderes están buscando un líder económico mundial sin saber que a quien están buscando no es a otro más que al anticristo. Hacia allá es donde se dirige el mundo. ¿Dónde se encuentra la paz? Bueno, en ninguna parte de la Biblia se menciona que debes buscar la paz como una meta. La paz en la Biblia es la consecuencia de algo. Y vamos a ir a Romanos en el capítulo 5, versículo 1. Este es un versículo que conviene memorizar. Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetirlo juntos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo poderoso que nos dice que nosotros somos justificados de cierta manera por la fe. También nos habla de cuál es el resultado de ser justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y también nos dice por medio de quién, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los atributos del Espíritu Santo es la paz. Cuando has hecho a Jesucristo tu Salvador y Señor, recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da la paz. No necesitas buscar la paz. La paz se manifestará por sí sola. La paz te llena, inunda tu mente, tu vida y tu corazón. No tienes que buscar a un psicólogo o tratar de encontrarla a través de un libro bestseller. La puedes obtener solamente si el Espíritu Santo está dentro de ti y el Señor Jesucristo está dirigiendo tu vida. La paz es el fruto de la justificación. La paz no habitará en nosotros antes de tener paz con Dios. No puedes tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y al mismo tiempo estar en guerra contra Dios a causa del pecado que hay en ti. De modo que si nosotros queremos la paz de Dios, pues necesitamos arreglar la cuenta de pecados que tenemos. Y la única manera de arreglar esa cuenta de pecados que tenemos es por medio de la obra terminada de Cristo. Entonces, cuando nosotros verdaderamente recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, automáticamente la paz de Dios viene a nuestro corazón. Pero si nosotros queremos tener paz y al mismo tiempo andamos en el pecado, eso no va a ser posible. Necesitamos hacer primeramente las paces con Dios. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
De modo que la paz que nos ofrece el Señor Jesucristo es una paz diferente a lo que nosotros podemos pensar. Es una paz diferente. La paz que yo tengo te doy, dijo Jesús. No te la doy como la da el mundo. Cuando Jesús dijo esto, no se encontraba en un penthouse de mármol y oro en la Quinta Avenida de Nueva York, sino que se encontraba en el aposento alto la noche antes de su muerte, cuando iba a cargar todos los pecados del mundo, mientras Judas, uno de sus 12, lo traicionaba por 30 piezas de plata. Exactamente el precio de un esclavo. Si tú consultas el libro de Éxodo en el capítulo 21 o el libro de Zacarías en el capítulo 11, te vas a dar cuenta que efectivamente se daban 30 piezas de plata para comprar un esclavo. Y al Señor Jesucristo lo compraron por 30 piezas de plata, exactamente la misma cantidad. La paz no viene separada del riesgo, la paz no viene separada de la presión. No existe en esta vida una paz completa. El único lugar donde podemos tener la paz completa es en el panteón. Y siempre que hayas muerto salvo, porque si te mueres no siendo salvo, vas a tener más problemas en el infierno. Yo le he dicho a las personas, fíjate todo lo que padecemos nosotros aquí en la tierra, ¿te gustaría seguirlas padeciendo en la vida eterna? Pues definitivamente no. También les digo, si hace calor en Monterrey, ¿cuánto calor habrá en el infierno? Y me acuerdo de un pastor que dijo, a mí no me gusta el calor, por eso recibí al Señor Jesucristo. Bueno, lo decía como un chiste, ¿verdad? Pero realmente sí te digo, hay más calor en el infierno. Así es que no se queje del calor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Cuando eres obediente a la palabra de Dios, espera cosas buenas. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile, espera cosas buenas. ¿Saben que hay personas que esperan cosas malas? Todo el tiempo están esperando cosas malas. No. Espera cosas buenas. Si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, si tú estás orando, si tú estás leyendo las Escrituras, espera que te van a venir cosas buenas. Se lo puedo demostrar con las Escrituras. Vamos al Salmo 1. Mucha enseñanza. De hecho, tenemos todo un estudio nada más para hablar del Salmo 1. ¿Qué nos dice? En el versículo 1 y siguientes, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ponga atención en el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Bendito sea el Señor. De modo que si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, espera cosas buenas. Espera cosas buenas. Vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 28.
Deuteronomio 28 es el capítulo que nos habla de las bendiciones y también de las maldiciones de Dios. Pero vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Señor. Estos dos versículos nos enseñan que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, van a venir sobre nosotros las bendiciones. Y no solamente nos dice que van a venir sobre nosotros las bendiciones, sino que nos van a alcanzar. Esto de una manera gráfica es que si yo voy caminando, las bendiciones de Dios vienen detrás de mí. Me doy la vuelta, las bendiciones de Dios vienen detrás de mí, hasta que la bendición me alcanza. Eso es lo que promete Dios para aquellos que conocemos la palabra, oramos en base a la palabra, tratamos de vivir en base a la palabra. Lo que podemos esperar son bendiciones que nos alcancen. ¿Cuántos de ustedes quisieran que todas las bendiciones de Dios vinieran sobre ustedes como un torrente de agua? Levante la mano. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer la palabra de Dios, obedecer. El Evangelio nos narra de un joven que se acercó a Jesucristo y le preguntó: ¿qué debo hacer para ser uno de tus 12? Era muy rico, también joven. Probablemente había heredado la fortuna de su padre. Jesús le dijo: véndelo todo y dáselo a los pobres. La Biblia dice que él creía que Jesús era el Hijo de Dios, creía que era el Mesías, pero no quería obedecerlo. ¿Dónde habré visto algo así? Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De modo que si alguno de nosotros pues se siente muy seguro porque cree en Dios, las Escrituras nos dicen que también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué le parece eso? De modo que algunas personas dicen: a mí no me va a pasar nada porque yo creo en Dios. Bueno, esa persona debe saber que también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa? No obedecen, no obedecen. Las Escrituras nos dicen que los demonios oían el nombre de Jesucristo y temblaban y se estremecían, pero no le obedecían. Por eso les digo que algunos asistentes a la iglesia tienen una fe como la de los demonios. Vienen a la iglesia, tienen una experiencia emocional, pero cuando salen no han decidido en su corazón obedecer al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, nos gusta la palabra de Dios, nos da alegría, nos da gozo, pero no hacemos el compromiso de obedecerla? Jesús es verdaderamente el Señor de tu vida cuando decides obedecerlo y no a tu carne.
Ahí es donde te humillas y dices, como el profeta Samuel, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Cuando nosotros estamos orando, al terminar de orar con la Biblia en nuestras manos, debemos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero debes hacerlo con una actitud de obedecer. A veces la palabra rema que nos da el Señor no nos gusta, porque es una exhortación, una amonestación, y nosotros solamente queremos oír de bendiciones. Bueno, si tú le dices al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, atente a lo que te va a decir y tómalo de parte de Dios. Hay personas que en lugar de decir, Señor, háblame que tu siervo escucha, dicen, Señor, escucha lo que tu siervo te está diciendo. Eso es totalmente diferente. Enfrentando las crisis, enfrentando la batalla, caminando en medio del mar rojo, yendo hacia el horno de fuego ardiente, allí vamos a encontrar la respuesta, las promesas de nuestro Dios. Y dice Isaías en el capítulo 43, versículo 2. Isaías es el profeta más grande de la Biblia. Isaías 43, versículo 2. ¿Qué nos dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mis amados hermanos, este pasaje de la palabra de Dios se cumplió en la vida de los 3 amigos de Daniel. Probablemente ellos recordaron esta promesa: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y si nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a encontrar precisamente que ese horno de fuego no los quemó, y aún las escrituras remarcan que ni siquiera olor a quemado tenían sus vestiduras. Bendito sea el Señor. O sea que Dios es un Dios que promete y que cumple. Dios no es como los seres humanos. Los seres humanos a veces prometemos algo y no cumplimos. Y a veces creemos que Dios es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios promete y cumple. Dios promete y cumple. A veces la respuesta no es tan rápida como la quisiéramos, pero Dios tiene razones por las cuales no nos responde inmediatamente. Y eso es generalmente que mientras tanto Él está trabajando con nuestro corazón, está trabajando en nuestro matrimonio, está trabajando en nuestra familia y aún está trabajando en la iglesia. De modo que Dios se tarda a veces en responder por esas razones, pero eso no quiere decir que el Señor no vaya a cumplir. Así es que cada promesa de la palabra de Dios es verdad. Tú puedes confiar plenamente en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que lo promete. Bendito sea Jesucristo. Hay algunas personas que dicen, no, yo quisiera escapar de esta situación que tengo. Quisiera irme arriba en un monte donde nadie me encuentre. Quisiera irme al cerro, quisiera irme a lo más lejos en el mar. Tenga cuidado, porque a veces Dios contesta y te manda al monte, te manda al cerro y te manda en medio del mar,
que a mí me pasó eso, por eso les digo que tengan cuidado cuando decimos cosas. Estas personas que quieren escapar yéndose a otra parte, les sucede que cuando llegan a esa otra parte, los problemas que tenían antes de salir les vienen. ¿Por qué? Porque nos han de acompañar a donde vayamos. Si tú desobedeces, si quieres alejarte de Dios, si quieres irte hasta Australia, lo más lejos, entonces ahí donde tú estés, ahí vas a tener los mismos problemas. Woody Allen, el director, productor y actor de cine, decía: ¿por qué cuando estoy en Roma quiero estar en Nueva York? Y cuando estoy en Nueva York quisiera estar en Roma. ¿Cuál era el problema? El problema es que cargamos con los problemas a donde vayamos. El Señor le dijo a una persona: toma tu cruz y sígueme. Mateo 16, versículo 24. Muy interesante este pasaje de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Alguien diga: niéguese. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esos somos nosotros. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. De modo que dice el Señor que si nosotros le queremos seguir, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Nos pone el dedo en la herida. Lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Eso quiere decir negarnos a nuestros placeres, nuestras comodidades, nuestros gustos, la forma que tenemos de pensar, la forma que tenemos de actuar, etcétera. Negarse a sí mismo y luego tomar la cruz. Tomar la cruz significa los sacrificios que hacemos por causa de predicar el Evangelio a las personas. Entonces nos dice: tome su cruz y sígame. Hay personas que dicen: es que usted no sabe la cruz que ando cargando. Y yo le pregunto a la señora: ¿y cuál cruz? Pues mi marido es un borracho, ando cargando con esta cruz que Dios me dio. O porque tengo un hijo borracho, drogadicto, es la cruz que me tocó llevar. Error. La cruz en la Biblia se refiere al sacrificio por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Claro, si tú no predicas el Evangelio de Cristo, pues no vas a tener ninguna cruz, porque no vas a tener ningún padecimiento. Atrévete. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: atrévete. Atrévete a confrontar gigantes. Trepa la montaña más alta, porque el Dios al que sirves puede más que todas tus desgracias. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios.
No me canso de meditar esta última parte de la frase: el Dios al que sirves puede más que todas tus desgracias. Tremendo. Juan capítulo 17, versículos 9 y siguientes. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bendito sea el Señor. Este capítulo 17 del Evangelio de San Juan se le llama la oración sacerdotal de Jesús. Y en esta oración sacerdotal de Jesús nos dice en varios versículos que nosotros no somos del mundo. Hay veces que nosotros tenemos unas luchas muy grandes porque queremos identificarnos como cristianos y al mismo tiempo estar en fiestas, tomadas, fumadas, bailadas, y la verdad es que no compagina el ideario, la vida cristiana con esas cosas. Y nosotros tratamos de conciliar la palabra de Dios con todas esas cosas, y no se puede conciliar, porque la palabra dice que nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, cuando tú recibiste a Jesucristo, inmediatamente que lo hiciste tu Salvador y tu Señor, entraste en un pacto. Y en ese pacto tú te constituyes un pueblo escogido y un pueblo apartado del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos mezclarnos con el mundo. Nuestro propósito es triunfar sobre el mundo, la carne y el diablo, no asemejarnos a él. La tolerancia es una derrota en un plan a largo plazo. Dices, voy a ceder un poquito, después un poquito más, y luego un poquito más, y finalmente no sabes quién es Dios ni quién eres tú. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, déjame decirte, tú eres un soldado del ejército del Dios viviente. Y este es el manual de combate. Estás siguiendo a Jesús y la victoria es nuestra por medio de Él. Dele gloria, honra y alabanza. Realmente, a veces al estar escribiendo, yo estoy muy gozoso
y a veces derramo unas lágrimas. Y esto ocurrió cuando escribí: sé un guerrero feliz y gozoso, porque al final de este drama que llamamos vida, sin duda alguna triunfaremos, porque somos la iglesia triunfante en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y vamos a Santiago en el capítulo 4, versículos 4 y siguientes. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tremenda enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué nos dirá almas adúlteras? Quiere andar en el antro, quiere andar en la tomada, quiere andar en la droga, quiere andar en el chisme, en las maldiciones, en todo eso que es lo que conforma el mundo en que vivimos. Entonces dice el Señor a través del apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego viene el versículo 5, que es un versículo que he estudiado profundamente, que dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y no le quiero echar mentiras, pero si consulté 40 traducciones de la Biblia, se me hacen pocas para tratar de entender este versículo 5. Y lo que dice aquí es exactamente lo que dice en el texto original. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué quiere decir este versículo? Que Dios es un Dios celoso. ¿Conoces tú hombres o mujeres celosas? Son tremendos. Un hombre celoso es capaz de matar. Una mujer celosa es capaz de los males más tremendos. Bueno, oiga lo que le digo: Dios es un Dios celoso. Él no nos quiere compartir con el mundo. Y si nosotros andamos coqueteando con el mundo, estamos desobedeciendo la palabra de Dios por andar coqueteando con el mundo. Y dice el Señor que Él nos anhela celosamente. Otra traducción dice: Él nos anhela con celos. Un versículo más dice: mi nombre es celoso. Tremendo. Así es que Él no te quiere compartir con el mundo ni con nadie más. Versículo 6. Si a ti se te hace difícil vivir una vida cristiana exitosa, dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Es decir, que nosotros que batallamos por obedecer la palabra de Dios, nos dice que Él nos va a dar la gracia, que Él nos va a ayudar a poder vivir bajo los principios de la palabra. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el versículo 7 viene una fórmula química, una fórmula física, una fórmula matemática, una fórmula escritural, que dice: someteos pues a Dios. Alguien diga:
someteos pues a Dios. ¿Qué querrá decir someterse a Dios? La palabra someterse es una palabra muy profunda y muy fuerte, porque someterse significa obedecer a una autoridad superior a la nuestra. Es, por ejemplo, la obediencia que le debe un soldado a su sargento, a su teniente, a su capitán, hacia su general, le debe obediencia. Y esta obediencia es una obediencia aunque a ti no te guste, aunque no lo entiendas y aunque no lo quieras. Eso es someterse. Someterse es obedecer la autoridad de Dios por encima de la nuestra. ¿A qué grado? Al grado de hacer a un lado lo que pensamos, lo que creemos, lo que entendemos y lo que deseamos tener. Someterse. Lo primero que tenemos que hacer para tener victoria en la vida cristiana es someternos a Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, sométete a Dios. Es fuerte. Ahora voltee para el otro lado y dígale, sométete a Dios. Es una palabra fuerte. Primer cosa que tenemos que hacer, someternos a Dios. Segunda cosa, resistir al diablo. Resultado, él huirá de nosotros. De modo que si nosotros nos sometemos a Dios, número uno, más resistimos al diablo, igual él huirá de nosotros. Pero si tú quieres resistir al diablo sin someterte a Dios, déjame decirte, no vas a poder. La única manera de poder tener éxito es primeramente sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Luego, resistimos al diablo, conclusión, él huirá de nosotros. Saca al diablo de tu vida, sácalo de tu matrimonio, sácalo de tu familia, saca al diablo de tu negocio, saca al diablo de tu mente, saca al diablo de la iglesia, saca al diablo de nuestra nación. Apocalipsis 12, versículo 11, muy importante. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vencer al enemigo? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra del testimonio. Y nos agrega que menospreciar nuestra vida hasta la muerte. La traducción, el lenguaje actual, nos dice la muerte del Cordero, y el mensaje anunciado han sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Y yo aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Estás tú dispuesto a morir por Cristo? Levante la mano. ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Bájela. Eso quiere decir que tú estás dispuesto a obedecer. Pero si nosotros no obedecemos cosas muy pequeñas, ¿crees tú que vamos a obedecer en las cosas más grandes? Va a ser difícil. Porque si nosotros no obedecemos las cosas pequeñitas que vamos leyendo en la palabra, ¿cómo obedeceremos las cosas mayores donde nuestra vida esté en peligro? Dios es nuestra justicia. Uno de sus nombres es Jehová Sidkenu, el Dios de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es vivir con rectitud, de acuerdo a la santa palabra de Dios. La verdad
no es lo que yo diga, la verdad no es lo que tú digas, la verdad no es lo que cualquiera diga, la verdad no es lo que cualquiera piense, la verdad no es lo que cualquiera crea, la verdad es lo que está escrito en este libro precioso que es la santa palabra de Dios. Y lo que no está aquí, olvídalo, olvídalo. Porque aquí está absolutamente todas las circunstancias por las cuales un ser humano puede pasar. Aquí encontrarás esta respuesta. Aquí está. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto se refiere a que hay algunas religiones que le ponen a las personas restricciones alimenticias con objeto de santificarse. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que nosotros no nos podemos santificar guardando esas cosas, de no comer carne, de no hacer esto, no hacer lo otro, para santificarnos. No, lo único que nos puede santificar es la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo. Quizá un día hagas buenas obras y digas, en verdad soy una persona justa, soy una gran persona. Recuerda lo que la Biblia dice, que ese tipo de justicia es como un trapo de inmundicia, un trapo sucio. ¿Cuál es el provecho de la justicia? Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Déjame decirte lo que dice el texto hebreo original en este versículo 3. Restaurará mi alma. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a ir a Proverbios capítulo 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esto tiene mucha relación con los líderes de una nación, presidentes, primeros ministros, portavoces del Congreso, etc. La Biblia, el libro del pueblo de Dios, dice en este versículo: la justicia exalta a una nación, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. La Biblia dice que la justicia gobernará la tierra para siempre y que el justo resplandecerá como el Hijo de su Padre, porque suyos son el reino, el poder y la gloria. No es tu reino, es su reino. Demos gloria, honra y alabanza al Señor. Quisiera compartirte la primera a los Corintios en el capítulo 6, versículos 19 y 20, que nos dice, capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no somos de nosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces, yo no me pertenezco, le pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado. ¿Qué ha pagado Dios por nosotros? La sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo nos compró.
Si tú has sido hecho salvo, en el mismo momento te hiciste un siervo del Señor Jesús. La Biblia dice que ya no eres el mismo, te compraron por precio. Y si has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, Él es tu amo y tú eres su siervo. O Jesús es el Señor de todo en tu vida, o Él no quiere ser el Señor en nada. Es tajante. Tú eres la oveja, Él es el pastor. Tú eres la arcilla, Él es el alfarero. Tú eres el sirviente y Jesús es tu Señor y tu amo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. El Salmo 23 nos narra la provisión de Dios. ¿Quién es el Dios de la Biblia? Si tú has hecho a Cristo tu Salvador y tu Señor, automáticamente Dios Todopoderoso se convirtió en tu pastor. Y nos dice el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien diga, nada me faltará. Fíjese que a veces nosotros leemos la Biblia muy superficialmente y cuando Dios dice en su palabra que nada nos faltará, ahí también están incluidas algunas pruebas, algunas dificultades, algunas cosas que de pronto necesitamos para corregirnos. A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas que no nos gustan, que no deseamos, que no queremos, pero que Dios las permite para que corrijamos nuestro camino. Así es que si Él es nuestro pastor, debemos estar seguros que Él nos va a dar todo lo bueno, pero también todas las cosas malas que nosotros necesitamos para andar en su camino. Este Salmo 23 es un salmo precioso. Generalmente lo digo en los funerales, porque nos dice que si nosotros tenemos hambre, Él nos dará delicados pastos. Si nosotros estamos cansados, Él nos hará descansar. Si nosotros tenemos sed, nos llevará junto a aguas de reposo. Si nosotros estamos afligidos, Él confortará o restaurará nuestra alma. Si nosotros no sabemos por dónde ir, Él nos dice que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si estamos moribundos, a punto de morir, el Señor nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si tú tienes enemigos, dice el Señor, que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. También el Señor nos dice que podemos tener la seguridad de la vida eterna, porque nos dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. De modo que nada nos faltará. También nos dice el Salmo 137, versículos 1 y 2. Nos dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esto sucedió cuando el pueblo de Israel fue cautivo por los babilonios. Ellos se fueron a la cautividad y nos dice la palabra de Dios que ellos colgaron sus arpas porque ellos no usaban guitarras, entonces el instrumento que usaban era arpas. Colgaron sus arpas en los árboles y rehusaron cantar las canciones de Israel. Los israelitas perdieron su canción en el día de la aflicción. Y yo quiero preguntarte, ¿y tú has perdido tu canción en el día de la aflicción? Estaban tristes en profunda depresión. ¿Y tú estás triste en profunda depresión? Ellos perdieron su ciudad y su país natal en cuestión de horas. Pasaron de ser ciudadanos a ser esclavos. ¿No creen que ellos se preguntarían, ¿estará un Dios con nosotros? ¿Acaso podremos en medio de esta gran tristeza, en medio de esta monstruosa desgracia, sentir la presencia de Dios otra vez? Y entonces el profeta Ezequiel sacó su pluma una vez más y nos dice en Ezequiel 48:35 algo muy precioso. Fíjese usted, hablando de la Jerusalén de los últimos tiempos, nos dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que quiere decir Jehová está aquí. Y déjame decirte, Jehová Sama, Jehová está aquí en medio de nosotros. Jehová Sama, el Señor está aquí en medio de nosotros. Bendito sea su nombre precioso. Él dice, tomen las arpas de los árboles en el día de la adversidad y canten una nueva canción. Canten con júbilo, canten en la adversidad, porque a pesar de tu situación, tu Dios está aquí. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Quiero que todos saquen su arpa del árbol y canten una nueva canción. Quiero que griten de júbilo, porque Jehová Sama está en este templo. El Dios de toda la gloria está aquí presente. El Todopoderoso, el Shaddai, el eterno Dios, el León, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está en este lugar. Grita de júbilo, iglesia de Jesucristo. Jehová Sama, Jehová está aquí. Grita con gozo, grita de alegría. El Dios que sana está aquí. Dios, nuestra bandera, está aquí. Bendito sea el Señor. Quiero preguntarte, ¿hay pecado en tu vida? Pecado sin confesar, por lo que debes pedirle al Señor que te perdone en este día. ¿Cuántos de ustedes necesitan empezar a vivir una vida de santidad de acuerdo a la palabra de Dios? Levante su mano. Piense bien lo que va a hacer. ¿Estás dispuesto a vivir una vida de santidad de acuerdo a la palabra de Dios? Levanta la mano. La mayoría levantó la mano. ¿Has decidido obedecer la palabra de Dios? Levanta la mano. Yo te digo que si tú lo haces, todas las cosas te saldrán muy bien, porque Dios está en su trono y Dios se va a ocupar de mí
y de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti y de ti. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a orar. Ora junto conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, en esta hora he decidido someterme a ti. Entiendo que someterse significa obedecer aunque no esté de acuerdo, aunque no quiera, aunque no entienda. Decido someterme, decido obedecerte, decido hacer tu voluntad, deseo glorificar tu nombre. Perdóname por todo el tiempo de mi vida cristiana que lo he vivido superficialmente. Ayúdame, Señor, a quitar de mi vida todo lo que me hace daño, todo lo que me pone en una situación de enemistad contigo. Quiero renunciar al mundo, la carne y a Satanás en mi vida para vivir una vida santa. Tú dices en tu palabra que tú das mayor gracia. Dame esa mayor gracia para poder vivir conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si usted no sabe por dónde ir, Jesucristo es el camino. Si usted no conoce la verdad, Jesús es la verdad. Si usted no sabe cómo tener vida eterna, Jesucristo es la vida eterna y la vida en abundancia. Si usted hace a Jesucristo su Salvador y su Señor, aunque no nos veamos aquí, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.